Y el gran planteo es este, ¿no? ¿Cuándo es conveniente hacer terapia? Esta es la gran pregunta que por ahí nos hacemos básicamente los hombres, ¿no? ¿Qué es la terapia? ¿Qué es hacer terapia? Yo no estoy loco para ir a terapia, Bueno, decían, más de uno. ¿Y los pueblos? Claro. Nosotros que somos de pueblos, ciudades pequeñas. Exacto. Claro. Esto es como que vos vas a una ciudad grande, vas a Buenos Aires, ciudades no tan grandes como Mendoza, Rosario, Córdoba, y por ahí la gente pasa desapercibida y es como que, bueno, vamos a hacer terapia, vamos a encorar, total. No nos conocemos. No nos conocemos nadie. Pero el primer gran punto para hacer terapia, por lo menos, es este de enfrentar el tema de la vergüenza. ¿Sí? Y el prejuicio. El prejuicio. El autoprejuicio, ¿no? El prejuicio, precisamente hicimos una placa, no sé si Juanjito la tiene por ahí. Que aquí dice, Hipócrates, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermó. Maravillosa frase de Hipócrates, el maestro de la medicina. Así es. Y bueno, todo empieza por ahí, ¿no? Estar dispuesto a cambiar lo que nos enfermó. Claro. Física, mental y emocionalmente. Así es, así es. Somos un todo, ¿no? Como diría una gran maestra por ahí, somos cuerpo. Y cuando yo le pregunté, ¿y el alma o el espíritu? Si queda un tono más psíquico o un tono más religioso. O espiritual. O espiritual. Ella me respondió, el alma es un acorde del cuerpo, ¿no? Y la mente, bueno, la mente está dentro del cuerpo porque es nuestro cerebro, ¿no? Claro. Es nuestro cerebro en funcionamiento, sí, en acción. Esta frase de Hipócrates es muy célebre porque va realmente a esto, ¿no? Es decir, ¿estamos realmente dispuestos a renunciar a aquellas cosas que nos enferman, a aquellas cosas que nos afectan? Y precisamente aquellas cosas que nos afectan son, por lo menos debiesen ser aquellas que nos conducen a realizar un proceso terapéutico. Proceso implica, por un lado, tiempo, ¿no? Y por otro lado también cambio. ¿Sí? Y no muchas veces estamos dispuestos a emplear o a disponer de un tiempo y tampoco estamos muy dispuestos muchas veces a hacer un cambio, ¿no? Al momento de enfrentar una terapia es eso, ¿no? Es fundamental estar dispuesto a hacer cambio y hacernos cargo. Así es, así es. Sí, es esto, Juan, hay una ley que se llama la ley de la intencionalidad, ¿no? Y precisamente hay que tener esta intención como para comenzar a hacer algo que de pronto nos asusta mucho, ¿no? Aquí tenemos la primera placa que decíamos que es que hay que tener en cuenta al momento de empezar una terapia. ¿Por qué hacer terapia, no? Claro. El miedo al qué dirán. Claro. O sea, ¿me importa o me define? Claro. En primer lugar, vos fíjate cómo el tema cómo arrancó el programa y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos aquellos que somos de poblados pequeños para encarar algo que es un tabú? Sí. Sí, que no es para mí, o no es para... Es decir, es para los locos. Es para los locos. Ir a terapia es para los locos. Es algo que ya está cambiando bastante, Jorge, ¿no? Sí. Eso estamos hablando de 10 años atrás, 20 años, 15 años atrás, claro. Era el hacer terapia cosa para los locos. Pero me parece que... Y esto obviamente viene del estigma de la salud mental. Claro. Precisamente porque a los locos se los encerraba. Y los llevaban a hacer terapia. Claro, o los llevaban a hacer terapia, sí, pero los encerraban, ya era como algo peor. Sí. O los métodos terribles para aquellos que padecían algún problema de salud mental, ¿no? Ya sabemos, desde intervenciones quirúrgicas cerebrales, ¿sí? Atroces, severas, donde te extirpaban un supuesto sector de tu cerebro que estaba afectado, entonces había que extirparlo, y en base a eso era el principio por el cual te hacían una adenopancreatomía y te extirpaban una parte del cerebro. Terrible. ¿No? Terrible, una lobulectomía. O el electroshock. O, bueno, vamos a algo más suave, supuestamente pasamos de la cirugía, algo que también es complicadísimo, como es el tema del electroshock, técnica electroconvulsiva que después fue, bueno, paulatinamente modificándose a lo largo de los años, pero actualmente también se sigue utilizando la terapia electroconvulsiva. Entonces vos decís, bueno, no, con todo el tema de lo que acarrea la historia de supuestamente padecer una salud mental que o te extirpaba una parte del cerebro, o terminabas con electroshock, o terminabas encerrado. Sí, por ahí vos sabés, los primeros, por ejemplo,
psiquiátricos eran lugares prácticamente de encierro, donde se los aislaba, aquellos que tenían un problema de salud mental, como si fueras un asesino. Sí, los actuales no están muy lejos. Exactamente. Entonces, por eso hoy por hoy es como que fue uno de los puntos más contemplados el tema de ya no encerrar más a la gente con un problema de salud mental. Era más que nada un lugar de depósito, más que un tratamiento a los pacientes. Exactamente. No se buscaba la cura, sino tenerlos guardados, dopados y donde no molesten. Claro. Si todo lo diferente, ¿no? Aislarlo, encerrarlo. O fíjate, hoy por hoy, cómo nos consultan todavía personas que de pronto, o abuelas, familiares que tienen un chico con problema de Down, ¿sí? Un síndrome de Down, trisomía del par 21, y como por ahí consultan y bueno, ¿y qué voy a hacer con este chico? O con la cara, y llegan a lo mejor a terapia consultando y preguntando, ¿y qué voy a hacer? O cómo vamos a hacer, o cómo lo vamos a... Y yo le digo, naturalmente. A lo mejor va a necesitar un poquito más de estímulo, pero nunca que lo trates un poco más de atención. Con un poco más de atención, pero nunca que lo trates como un ser discapacitado. A lo mejor va a tener capacidades diferentes, pero nunca como si fuera alguien a quien hay que tener como en forma muy diferente, ¿no? Realmente el tema con estas problemáticas, por ejemplo, o con un problema de salud mental, o con cualquiera de estas problemáticas, se genera a partir del diagnóstico. Entonces ya tenemos el conflicto diagnóstico y todo lo que implica el tema del conflicto diagnóstico, ¿no? Con alguien de pronto que tiene desde un problema, como dijimos, un trastorno, un problema de salud mental, un síndrome de Down, hasta un cáncer. Vos fíjate, cuando una persona tiene cáncer, la familia que dice, tiene algo malo, no se lo cuenten a nadie, ¿sí? Entonces, todo esto está vinculado más que nada al tema de la carga o el conflicto o lo trágico del diagnóstico, ¿no? Porque todo lo que implica por todos los preconceptos que nos meten en la cabeza desde que nacemos con respecto al tema de ciertas problemáticas. Y este primer punto, el que dirán, y la vergüenza, está un poco vinculado a todo eso, ¿no? Acá tenemos el segundo punto de por qué, de las señales de las cuales tenemos que tener en cuenta por qué empezar terapia. Enfermedades psicosomáticas. ¿Qué me quieren decir? ¿Qué quiere decir mi síntoma? No ahogarlo con medicamentos, ¿no? O sea, las enfermedades psicosomáticas son un síntoma de alguna cuestión emocional. Y por lo general lo que hace es ahogarlos con medicamentos. Así es. O sea, un placebo, un calmante de la enfermedad, y no van a la raíz de la cura. Así es. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Las enfermedades psicosomáticas, si vos me preguntás hoy en día... Son todas. Todas. Desde la biodescodificación, desde que empezaste a incursionar en la biodescodificación. Todas. Pero cuando yo estudiaba en medicina, vos sabés que recién arrancaba el tema de lo psicosomático, o como se conocía en esa época, el campo de la psicosomática, y prácticamente hablábamos de muy poquititas enfermedades, y se nombraban algunas muy específicas, como el tema en piel, se hablaba de psoriasis, a nivel cardiovascular se hablaba de hipertensión arterial, en aparato respiratorio. Bueno, la hipertensión arterial es netamente emocional. Netamente emocional, obviamente. Hoy por hoy no podemos no tener en cuenta el factor emocional y su biodescodificación cuando hablamos de hipertensión arterial en general. Absolutamente. Obviamente, siempre como médicos lo que aprendemos es una especie de pirámide medicamentosa de cómo tratar una hipertensión arterial. Claro. Pero si no contemplás la parte afectiva, la parte emocional, básicamente la parte emocional y qué es lo que genera una hipertensión, estás quedándote como muy corto en el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero incluso abordarlo, ¿no? Desde ese lado. Sí. Siguiendo los tratamientos médicos, porque lo primero que tiene que hacer una hipertensión arterial es medicar para nivelar, para controlar esos picos. Sí, o para prevenir una ACV, un accidente cerebrovascular. Exactamente, pero a la vez después empezar a trabajarlo desde otro lado, porque si es solo con la medicación que pasa en ese momento y con una pastillita de por vida, o sea, y no trabajás lo emocional que te llevó a tener esa hipertensión arterial, la vas a tener de por vida y el riesgo va a estar siempre. Es muy bueno lo que decís, Juanjo. En primer lugar hay que saber que muchas veces la hipertensión arterial es una hipertensión del adulto, aunque estamos hasta viendo hoy por hoy niños jóvenes o adolescentes con hipertensión arterial, no es lo usual, pero es conveniente tomar siempre la tensión arterial
en toda la población, en todos los grupos etarios de la población. Y cuando vemos un adulto, muchas veces vemos que la hipertensión arterial está asociado básicamente en un gran porcentaje de casos a un factor emocional que dentro del cual entra la bronca, el enojo, ¿no? ¿Viste? Cuando mencionamos las emociones básicas, Sí. tristezas, enojos, alegría, miedo, vergüenza, sorpresa, lo que aparece en hipertensión arterial es el tema de la emoción bronca, la emoción enojo. Te sube la sangre. Te sube la sangre. Te hierve la sangre. Exactamente. Te hierve la sangre. Y generalmente es un enojo, una bronca, una rabia que no es expresada con palabras. Es como ahogada, ¿sí? Es como silenciado ese silencio o ese enojo que me llevó a mí a picar con un pico generalmente de presión arterial sistólica, ¿no? Que es la máxima. ¿Sí? Vos tenés una presión arterial máxima, una mínima, generalmente la máxima es la sistólica, generalmente por ahí pica la sistólica por arriba de 140 cuando consideramos hipertensión sistólica, y esto está generalmente vinculado a una bronca, a un enojo que el paciente por ahí hasta ni puede darse cuenta. Claro. Hoy, por ejemplo, recibí... ¿De dónde viene? Exactamente. Hoy recibí una paciente mía que hace un tiempo que la estoy viendo, 75, 76 años, hace mucho que la estoy viendo, está en pareja con un hombre de su marido, tiene unos 80 años, y como que él nunca la había tratado mal, ¿no? En 50, 60 años, casi 60 años juntos, y como que la primera vez que la trataba mal, y ella como que era normotensa o una presión ahí en el... Ahí 130, pero nunca había pasado los 140. Y hace una consulta. Hizo un pico de presión. Hizo un pico de presión de 180. Y decidió porque el marido por primera vez en su vida le había descargado algo muy fuerte y que ella no lo había descargado. Claro. Y por primera vez lo trabajaba hoy justo en terapia, ¿no? Entonces, y ahí está la causa. Y vos viste, cuando ella dice, pero yo fui a la guardia y me bajaron la presión, me dieron toda clase de medicación y no me bajaba, bueno, pero te preguntaron a vos cuál era, o qué te pasó emocionalmente, o qué habías vivido. No, nadie me preguntó nada. Nadie preguntó nada. Nunca lo tocaron. Obviamente cuando vos... Y cuando se juntan las presiones, la presión baja, que dicen que es lo más peligroso, ¿no? La presión alta con la baja que se juntan. Sí, porque puede ser problemas cardíacos, no solamente problemas a nivel cerebral, sino problemas cardíacos. Ahí está el problema. Claro. Que puede, cuando la presión diferencial se achica mucho, puede llevar a problemas cardíacos. Sí. El tema es siempre hay que saber que cuando hablamos de hipertensión arterial clásica, hablamos de hipertensión arterial diastólica, ¿no? Cuando sube la mínima por arriba de 90. Hablamos de entre 90 y 94, de una presión leve, hipertensión arterial diastólica leve, una hipertensión arterial moderada entre 94, 95 y 99, y cuando pasa los 100, la diastólica ya hablamos de una hipertensión arterial grave, que hay que bajarla sí o sí por el tema de las graves consecuencias que puede llegar a tener básicamente a nivel cerebral y a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, por ahí sí hay que bajarla con medicación, pero también hay que preguntarle al paciente, hay que hablar con el paciente en ese momento. Obviamente que el paciente, no solamente tranquilizarlo y decirle, con la palmadita en la espalda, eso está bárbaro. Sí. Contenerlo, tranquilizarlo. Por más que dice, no, pero con la palmada no hacemos nada, pero está bueno, se hace. Suma. No, es decir, mientras vos no restes el tratamiento y sumás, bienvenido sea. Exacto. Pero también hay que tratar de preguntarle al paciente o explicarle que muchas veces, o posiblemente esa hipertensión arterial, esté vinculado a un hecho traumático que vivió, y generalmente un hecho interpersonal, vinculado precisamente con esa bronca o ese enojo que acumuló y no liberó. ¿Sí? Bien. Seguimos con la tercera. Perdón, Juan, pero en la segunda, por ejemplo, enfermedades psicosomáticas eran las clásicas. Sí. Yo te nombré hipertensión arterial, te nombré psoriasis, te nombré dentro del aparato respiratorio, te lo decía broncoespasmos o asma bronquial. Pero hoy vos te reías, prácticamente no hablamos de una enfermedad que no tenga un componente psíquico o emocional en prácticamente todas las enfermedades. Hoy prácticamente todas las enfermedades vienen de alguna cuestión emocional. Así es. Bien. Por esta cuestión de que no hay más diferencia entre cuerpo y alma, ¿no? Perdón, entre cuerpo y mente, ¿no? Viene todo por ahí. Tercer punto. Ciertas emociones, miedos, culpas, enojos, tristezas, ¿me ayudan o me manejan y detienen mi vida? Claro. Sí, cuando hablamos de emociones básicas positivas, que no está bien decir positivas, pero yo lo llamo positivas, pero porque son naturales. Sí, para mí, cuando yo digo, no existen las positivas o negativas, no, está bien. Pero positivas yo lo llamo a aquellas emociones positivas que son, más que positivas, son naturales, que están vinculadas a una esencia humana. Tristezas frente a las pérdidas, ¿sí? Enojos o broncas, como bien decíamos recién, frente a una injusticia o algo que yo interpreto
como una injusticia, como te lo nombraba recién el tema de un maltrato. El tema de un miedo, el tema de los temores o los miedos, que como decimos en el campo, el miedo no es onzo porque siempre nos permiten tomar conciencia de los riesgos. Es bueno el miedo, sí, o sea, es en cierto positivo. Hasta cierto grado. Hasta cierto grado. El problema, por ejemplo, ya que nombrás el tema del miedo, lo peligroso con el miedo es cuando te detiene o te paraliza. Te paraliza. Claro. Ahí ya entramos, ahí la emoción deja esa emoción natural, miedo, frente a un estímulo normal, como puede ser un riesgo, y vos sí, alerto y paro o lo enfrento, es decir, cuando te detiene y cuando te permite actuar, es decir, bueno, este miedo me está paralizando, sea un miedo físico, concreto, decir, bueno, no sé, voy a cruzar y se me viene un auto encima, me tengo que ir para atrás, ¿sí? Algo físico, algo real, o algo emocional o afectivo interpersonal que a lo mejor no estoy viendo. Como un miedo, es decir, me estoy sintiendo mal en este trabajo y no lo puedo dejar por temor o por miedo porque me he metido en la cabeza que si dejo este trabajo me voy a morir de hambre. Bien, exacto. ¿Sí? O una relación humana que me está asfixiando, me está intoxicando, si salgo de acá solo no voy a pasar mal. La voy a pasar muy mal. Entonces es un miedo emocional, un miedo afectivo que de pronto yo lo tengo metido en la cabeza y está vinculado a otras cuestiones, ¿no? Claro. Ahí cuando estas emociones que pasan de ser positivas pasan a ser negativas. O una tristeza cuando se instala, a lo mejor que dure un duelo, cuando hablamos de un duelo que por ahí lo prolongamos hasta más de una vez, 2 años, y ya pasa a ser patológico, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, de una melancolía. Es una tristeza que ya se instala más allá de los 2 años en una pérdida significativa e importante. Exacto. O el tema de una bronca que en lugar de hablarla o en lugar de charlarla, vos terminas matando a alguien o te terminas, como dije recién, autodestruyendo, por ejemplo, con una enfermedad psicosomática, ¿no? Prácticamente en todas las enfermedades psicosomáticas está como presente ese resentimiento, esa bronca no expresada, no manifestada, no hablada, no charlada, ¿no? Seguimos con las distintas premisas con la siguiente placa. Intentos médicos, fármacos, consultas a problemas repetitivos sin solución, por ejemplo, dolores crónicos. Claro. Vos, por ejemplo, tenés, qué sé yo, problemas como dolores de rodilla, dolores de espalda en forma muy frecuentes, cefaleas, migrañas. Donde se va el médico, la migraña, muy frecuente, ¿no? La migraña y la cefalea. Súper frecuente. Cuando vos, aparte esto lo decimos siempre, en el problema crónico, el poder se lo tiene el paciente. En una enfermedad aguda, generalmente el médico tiene mucha más capacidad de ayuda y el poder, entre comillas, lo tiene el médico, el profesional, el tratante. Pero ya cuando el problema se cronifica y la enfermedad se transforma en crónica, el poder lo tiene el paciente. El poder lo tiene el paciente. Entonces, ahí es donde hay que escuchar y meterse un poco más en la historia del paciente. Porque realmente hay que buscar ahí y en él donde posiblemente esté la solución al conflicto, ¿no? Es decir, él mismo, a través de lo mejor de su historia o de cómo está encarando los distintos conflictos de su vida. Vos pensás, Juan, que conflictos vamos a tener permanentemente. Sí, obvio. No hay nada que cierre. ¿Puede ser hereditario? Por ejemplo, las migrañas, donde un joven, un niño sufre de migraña. ¿Por qué sufre de migraña un niño, un adolescente? Realmente hablamos muchas veces que hay como un componente genético, especialmente por eso se habla de personalidades migrañosas, se habla de personalidades dérmicas que se brotan, que tienen problemas en la piel. Hablamos de distintas personalidades y que realmente cuando le damos un concepto de hereditario, de genético, lo genético no siempre está vinculado a un problema en nuestros genes, en nuestras cuestiones estructurales, en nuestro genoma, en nuestro mapa genético, sino muchas veces está en lo que llamamos un concepto más ampliado, que es el concepto de epigenética, y ahí empieza a jugar lo conductual, ¿no? A lo mejor puedo decir genético, pero no está tan vinculado a lo estructural de los genes. Claro, a lo estructural de los genes del genoma humano que están en el núcleo, sino a lo conductual o a lo comportamental, a la epigenética, ¿no? Claro. Y que no está vinculado tanto a la cuestión estructural en sí mismo de lo genético, sino a lo conductual, comportamental, que también a lo mejor puede ser hereditario o transmisible. Claro. Si antes pensábamos que solamente lo que se transmitía era a través de los genes, hoy por hoy a través de este concepto nuevo que se llama epigenética, hasta sabemos muchas veces que hasta nuestra forma de reaccionar al estrés puede estar vinculado a la forma de reaccionar al estrés, por ejemplo, de nuestros padres. Claro. Y que heredemos
hasta esa capacidad de reaccionar frente al estrés o incapacidad de reaccionar al estrés, por ejemplo, eso no se sabía, Sí, sí. hasta hace poquito que apareció el concepto de epigenética, ¿no? O ciertas cuestiones conductuales que a lo mejor están vinculadas más a nuestros padres o nuestra madre que a una cuestión decir, bueno, una cuestión que vos le echás la culpa a los genes. Claro. Muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos o pensamos en el tema de depresión, por ejemplo, que antes, no sé, le echábamos la culpa a que la depresión estaba vinculada a una cuestión genética de un problema del brazo corto del cromosoma 6. Había una teoría, Ajá. por ejemplo, en un momento, cuando yo era psiquiatra, y cuando apenas me recibí de psiquiatra, que se hablaba de como por ahí la depresión podía tener una explicación genética y traía a lo mejor una explicación de esta que yo estoy diciendo, ¿sí? Un problema en el cromosoma 6, brazo corto, bueno. Entonces uno pensaba que era un problema genético. En realidad, por ejemplo, en la depresión, lo que vemos, más que la cuestión genética que se repite, es lo conductual y lo comportamental, lo que se aprende en base a una determinada forma de ser, ¿no? Sí, esto de la incapacidad o la impotencia para manejarse en la vida, la indefensión aprendida, o si te hacen todo, a sentirte un inútil, Claro. y que está muchas veces presente en el tema de la depresión. El tema de la migraña también, en las cuestiones migrañosas, usted dice, bueno, me lo transmitió, yo soy migrañoso, me lo transmitió mi madre. Sí. Y muchas veces, más que lo que me transmite el gen de la posible migraña, me transmite la cuestión comportamental o cierto temperamento migrañoso. No sé si me logra. Sí. Más que la migraña, yo soy una persona Claro. migrañosa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Pero la migraña, por ejemplo, que decimos, mi madre No. tiene migraña, por Ah, ejemplo. mira. Sí. Estamos Sí, dando perfecto. la tecla de... Tu pregunta es perfecta. Pero yo toda mi vida me creí que mi migraña era hereditaria por tu mamá. hereditaria, pero era hereditaria desde el punto de genético. Claro, Entonces, pero no. Claro, la culpa la tiene mi vieja. No, entonces, y en realidad, lo que uno copia es muchas veces la cuestión conductual. Ujú. ¿Sí? De querer que salga todo perfecto, de querer que salga todo bien, hiper altas exigencias, Y de ahí alta viene. autoexigencia, el perfeccionismo. ¿Y a partir de qué edad vos empezaste a sufrir la migraña? Chiquito. De chico, es sí, lo que muy se pequeño. consultaba oídos, ¿no? Muy De pequeño. Muy chico, de muy Sí, adolescente. muy pequeño. 10, 12, 13 años, la entrada de la adolescencia o antes, Claro. se sufría migrañas terribles. Pero es terriblemente porque es prácticamente discapacitante, incapacitante. Sí. Y ni hablar cuando se acompaña de auras, ¿viste? Ya te empieza a molestar la luz, el ruido, que necesitas un ambiente más tranquilo, más relajado, distenderte más. Hay un gran libro que se llama La enfermedad como camino, Ujú. que sugiero leer de un alemán y un dinamarqués, y ahí explica un poco el tema de los dinamarqueses, este danés y este alemán, Bien, bien. explican un poco bien profundo el tema de lo que es la migraña en sí misma, ¿no? Bien. Ellos por ahí se van un poco de mambo, lo explican desde el punto de vista sexual, Ajá. hasta decir como que la migraña o el ataque migrañoso es como un gran orgasmo, como una expresión orgásmica en la cabeza, ¿no? Mira, ya, Para tenerlo en cuenta también. para tenerlo en cuenta. Vamos con el quinto punto de estas señales para comenzar a hacer terapia. Ansiedades, vivir en el futuro. Claro. Sí. Vos fíjate que hoy por hoy no entra el tema de las angustias. Las angustias también lo tengo como el punto 6, bueno, lo ponemos el punto juntos. 6, bueno, dale, Ponemos también el punto vamos al 6 6. que lo habíamos puesto. Ahí está. Y son las angustias, no se las escucha para tomar decisiones sin fin, atormentadas. Claro, te atormentan, Atormentadoras. son atormentadoras, es decir. Por ahí la ansiedad es esto, ¿no? Es como vivir en el futuro, es como patear para el futuro o estar permanentemente en el futuro. La ansiedad es un exceso de futuro. Eso siempre. es exactamente. Vos fíjate que nuestro inconsciente, para nuestro inconsciente es atemporal, no puede definir entre un pasado, un presente y un futuro. Vos fíjate que lo que está viviendo nuestro inconsciente prácticamente es acá, aquella hora. Por más que vos estés en el futuro o en el pasado, está ocurriendo todo aquí. Para el inconsciente está ocurriendo esto. ¿Sí? Y vos fíjate cuando, en el tema de la ansiedad, por ejemplo, en el tema de la ansiedad es esto, es decir, hay algo que me atormenta del futuro, pero lo estoy viendo en el presente. Por eso cuando hablamos de preocupación es esto, es estar como demasiado enfocado en el futuro, pero en realidad cuando dices, no te tenés que preocupar, te tenés que ocupar. El tema es cómo Claro, cómo lograrlo. ocuparnos y no preocuparnos. Claro, pero obviamente cuando estamos con una ansiedad, no estamos nunca en el presente, estamos permanentemente enfocados Pensando en el futuro. sí, por la temporalidad de nuestro inconsciente también, que para el inconsciente no existe la Y eso hace que nos temporalidad. comamos las uñas y... Que estemos con todo tipo, claro. Claro. O las enfermedades psicosomáticas, o los desórdenes de ansiedad en general, los trastornos en general, o una simple ansiedad donde estoy por ir como demasiado acelerado, ¿no? Sí.
No me puedo enfocar en el presente. ¿Cuáles son los síntomas para decir estoy ansioso, tengo ansiedad? Y estás irritable. Irritable. Realmente empezás a tener todo tipo de contracturas. Empezás a tener problemas básicos, bueno, la pregunta. Problemas con la atención, con la concentración, con el enfoque, con la memoria. Porque al estar en el futuro no estás acá, no estás presente. Claro. Entonces, al no estar presente, vos empezás, cuando dices no estás con Alzheimer, vos tenés que tranquilizar a una persona joven. Sí. Ah, tengo 30 años, 40 años, estoy con Alzheimer. No, a lo mejor estás distraído. Y esa distracción, esa desatención, realmente está vinculado a una personalidad con una persona ansiosa, ¿no? Con un grado de ansiedad, un monto de ansiedad. ¿El ansioso suele intentar dispersarse? Qué buena pregunta. Entretenerse para no conectarse con el presente, digamos. Está muy buena la pregunta, sí. El ansioso es como que va al futuro para no conectarse con el presente. ¿Por qué? Porque el presente generalmente le genera angustia y ahí aparece lo otro. Entonces, la angustia. Claro. Aparece como el punto 6, vos fíjate que van de la mano, ¿no? Claro. La angustia que no se las escucha para tomar decisiones. Claro. Hay que escuchar las angustias para tomar decisiones. Claro, sí. Porque si no las angustias pasan a ser atormentadoras. Si cuando vos dejas de dejar a lo mejor de sentir ansiedad, empezás a sentir angustias. Y la angustia es como una señal de que vos tenés que hacer un cambio. La angustia no te viene de la nada. La angustia es movilizadora. La angustia es movilizadora. La angustia es movilizadora. Cuando él quiere decir, bueno, pero hay que curarla. La angustia no se cura. La angustia se puede resignificar. Esto es lo mismo que el pasado. Claro. Es decir, el pasado vos no lo podés modificar. Lo que vos podés resignificar es tu historia vivida en el pasado para darle un nuevo sentido. Lo que uno tiene que hacer cuando vos sentís angustia, vos preguntaste de la ansiedad, que estás irritable, que no podés dormir, problemas de atención y concentración, como estás más nervioso, y más... La angustia es algo como que te duele adentro. Angustia viene de angor, ¿no? Cuando se te angosta el pecho, ¿no? Y lo sentí ahí. Es así. La gente lo dice acá, tengo una garra en la garganta. Pero la angustia generalmente o en el pecho o en la garganta, o luego lo tenés en la panza. Tengo un nudo en el estómago. Sí, tengo un nudo en el estómago, una pelota, un nudo en el estómago, un nudo en la garganta, una pelota en el estómago, tengo una espada clavada acá o se me cierra el pecho. Sí. Eso es angustia. Eso es angustia. Con goja. Y bueno, eso es decir, es un sentimiento difícil y que duele. La angustia duele. La angustia es incómoda. Y nadie la quiere sentir, por eso realmente la gente se va para el futuro. Claro. Porque la angustia no se la banca a nadie. Es más, la angustia es como que te impone tomar decisiones. Como que hace fuerza para que vos elijas, para que vos tomes decisiones. La angustia es como que, nunca lo había pensado, ¿no? La primera que me haces pensarlo. Pero la angustia es como que te pones de cara, con lo más importante, con el sentido más importante, que es la libertad. ¿Qué es la libertad? La capacidad para tomar decisiones, para elegir. Es decir, la angustia es como que decir, bueno, no me queda otra opción que elegir. Y eso es libertad. Eso es libertad. Entonces, cuando no nos permitimos la angustia... Cuando la elección es difícil... Claro. Es difícil. Claro. Hay veces que es difícil la elección. Claro. Cuando el elegir significa una pérdida, que no quiero tenerla... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Sigo angustiado. Claro, sigo angustiado. Entonces voy a correr con ese... Porque también tengo eso, ¿no? Que si dejo esto, que hoy me está angustiando, pero creo que el dejarlo me va a generar más angustia todavía. Claro. Vos sabés que una vez que tomás... Esto es que yo quiero que la gente entienda. Una vez que vos tomás una decisión, terrible decisión, ¿cuáles son las dos decisiones más difíciles? Cuando tomás... No estoy hablando de una muerte, sino cuando vos tenés que tomar porque una muerte no es tomar una decisión, llega. Sí. Pero cuando cuando vos tenés que tomar una decisión, realmente a mí por lo menos me aparecen dos cosas en la cabeza, ¿no? Las grandes decisiones son el plano laboral, o estudio, o en el plano sentimental, en el plano afectivo. Es decir, y en el plano, por ejemplo, el laboral o estudio, decir, bueno, o tengo que tomar una decisión para hacer algo o para dejar algo. Para dejarlo. O tengo que seguir este estudio, trabajo. Hacer un cambio. O tengo que hacer un cambio y dejarlo. A nivel afectivo, sentimental es lo mismo. Sigo con esto, bueno, y entonces ahí aparece la gran angustia. Porque si vos no estás bien con ese alguien o eso algo que estás haciendo, aparece el dramatismo en la vida de cada uno, ¿no? Ese dramatismo. ¿Y qué haces con eso? Tenés que tomar una decisión, tenés que hacer... Terrible. Es terrible. Es terrible tener que tomar una decisión. Es tremendo. Y cuando es terrible tener que tomar la decisión... ¿Qué haces? O elegís... O seguís con la angustia. Es decir, no hay otra posibilidad, no existe otra posibilidad. O seguís con la espada clavada ahí, o tomás una decisión, hacés la elección. Hacés el cambio.
Pero también por ahí el cambio no viene desde empezar a ver las cosas desde otro lado. Sí, no queda otra posibilidad de verlas de otro lado. Claro, o el cambio a lo mejor no significa un corte, sino buscar una solución. Claro. Y enfrentar el miedo. Y enfrentar los miedos. Sí. Yo creo que una vez que vos tomás una decisión, superando ese miedo con un poquitito de valentía, la valentía, el coraje no es no tener miedo, sino que la valentía y el coraje es sentir miedo, pero es enfrentarlo y superarlo. Y con humildad, es decir, revisando esa omnipotencia, ese ego que todos traemos, no hay otra posibilidad. ¿eh? No hay otra posibilidad de que tomar una decisión. Para tomar una decisión, para hacer una elección, para salirse de la angustia, hay que tener valentía o desarrollar esa valentía o coraje y adquirir un poco de humildad. No hay otra posibilidad. Si no, no salís de la angustia, ahí te quedas en la angustia, pero como no te bancan la angustia, pasás a la ansiedad. Claro. Entonces nunca estás en el presente. Esto es el motivo de decir, pero ¿por qué estamos siempre en el pasado o en el futuro? Bueno, ahora la gente ya sabe por qué. Porque estar en el presente muchas veces es doloroso. Estos últimos puntos son creo que hasta los más determinantes para tomar la decisión de comenzar terapia, me parece. Y sí. ¿No? Yo creo que por ahí cuando vos estás con un nivel de angustia importante, es decir, por lo menos sería importante que vos lo contemples para tu bien. Porque si vos decís, bueno, hace meses, hace años que vengo con esa espada clavada y ese dolor en el pecho y la panza, después el cuerpo te empieza a pasar factura, la mente, el cuerpo te empieza a pasar, y empezás a tener problemas ya patentizados a nivel orgánico. Sí, lo que empezó a lo mejor como una alteración funcional, una alteración conflictual, después ya hay una inscripción a nivel corporal con lesión del órgano. Claro, exactamente. Es decir, el estrés fue tan grande y tan sostenido a nivel crónico que ya hay lesión de órgano, ¿no? Sí. Por eso digo, la angustia también, la angustia es positiva, la angustia hay que escucharla, pero hay que escucharla, hay que estar atento y hay que de pronto ver que nos impone que algo tenemos que hacer, que un cambio tenemos que hacer, que un golpe de timón hay que tomar, que una decisión hay que tomar, que hay que hacer una decisión y que hay que saber que después de tomar una decisión, después de hacer una elección, después de haber enfrentado esa angustia, no vas a volver a sentir angustia, por lo menos por ese hecho que te angustió. Vas a sentir o arrepentimiento, o tristeza, o alegría, o vas a sentir que se te abrió una vida, o se te abrió un campo, o vas a sentir, ¿por qué no lo hice antes? Arrepentimiento, pero no volvés a sentir angustia por ese hecho. Bien. Esto es lo interesante, ¿no? Creo que también para comenzar terapia hay que saber que la terapia es un proceso, no es un proceso eterno, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, que por ahí en las primeras sesiones es como que se define mucho, ¿sí? 2, 3, 4 sesiones. Si vos no te sentiste cómodo, no te sentís bien, no sentiste que el terapeuta más o menos está orientado con tu problemática, en esas 3, 4, 5, 6 sesiones, y yo diría que por ahí no va. Empecemos a ver otra cosa. Yo voy a contar una cuestión personal, que es un punto. Yo comencé, yo estaba en un proceso de angustia muy profunda, entrando en la depresión, no querer levantarme de la cama. Y decido comenzar terapia. Cuando comienzo terapia, elegí una terapeuta mujer, como para quizás tener algunas devoluciones de otro lado. Ya había hecho un tiempo atrás con un terapeuta varón, y digo yo, bueno, quiero empezar con una terapeuta mujer como para a lo mejor tener alguna devolución distinta. Y no encontraba en la terapia cognitiva de ese momento resolver mucho las cuestiones. Hasta que tomé conciencia de que yo tenía que hacer psicoanálisis. A mí me vino el mensaje que hasta que no acomodara mis cimientos no podía empezar a construir. Eso fue lo que sentí desde esa manera, ¿no? Y le dije, bueno, yo quiero hacer psicoanálisis. Y esta psicóloga no hacía psicoanálisis y me derivó. Me dice, mira, yo no hago psicoanálisis, te voy a derivar con un colega que trabajaban juntos en el mismo lugar, eran socios del mismo lugar, y comencé a hacer psicoanálisis con él, con Juan, también Juan se llama, un gran profesional. Y con Juan empecé a hurguetear en lo más profundo de mi vida, de mi infancia, y empecé a acomodar muchísimas cosas y a traer consciente y a darme cuenta, y empecé a resolver. Yo siempre fui muy inconstante de empezar cosas y dejar, y en terapia no faltaba nunca.
por año habré faltado 1 o 2 veces, iba todos los lunes, tenía terapia a 2:30 de la tarde y era una cita obligada, claro. Por más que no tuviera gana, que hiciera calor, que lloviera. Habré faltado 1 o 2 veces por alguna cuestión de trabajo que me sobrepasaba o por enfermedad, pero terapia iba porque quería sanar. Yo tenía necesidad de sanar. Y otra de las cosas que me sorprendió es que estuve 5 años haciendo psicoanálisis. Claro. Que si me hubieran dicho cuando yo iba a empezar, me hubieran dicho, vas a estar 5 años, y diría, no empiezo, me quedo así. Porque no hubiera apostado algo a tan largo plazo en ese momento. Y la verdad que fue para mí un antes y un después. O sea, empezar a hacer terapia, a conocerme, pude empezar a hablar, a soltarme, a escucharme, y fue realmente fundamental, maravilloso. Y es el puntapié inicial de lo que hoy es Herramientas para Vivir, ¿no es cierto? Supuesto, estos 5 años de psicoanálisis, y después empezar a transitar otras terapias, otras técnicas y otras filosofías de vida me facilitaron hoy, me dieron las ganas y el deseo de hacerle llegar a la gente esto, que uno puede hacer un cambio, ¿no? Producir un cambio. Y más de una vez salía más angustiado y más triste de lo que entré a la terapia. Que por ahí me cruzo con gente que me dice, no, sí, empecé a terapia, pero salgo más angustiado de lo que... Y sí, porque de eso se trata. Movilidad emocional. Movilizarte, estás escarbando, estás buscando y estás movilizando un montón de cosas y surgen las emociones. Y desde esa angustia después empezás a modificar. Y sí es posible, eso es maravilloso porque es posible. Qué maravilloso es esto que vos estás planteando, ¿no? Esto de encontrarse con uno mismo, ¿no? Y es la clave. Es la clave, el autoconocimiento. Y muchas veces nos escapamos de nosotros mismos, por eso. Siempre cuando hablo de un proceso de curación, yo hablo de que por ahí uno como paciente tiene que pensar en 3 aspectos. En primer lugar, uno tiene que como querer curarse, ¿no? Vos decís, bueno, quiero curarme, porque a lo mejor vengo con un problema, vamos a llamarlo que tengo un problema o no tengo un problema, a lo mejor un problema de no conocimiento, que vamos a llamarlo también, vamos a llamarlo un problema. No me conozco. ¿Y por qué no me puedo no conocer? ¿Sí? No me conozco, a lo mejor, y la terapia me va a permitir conocerme algunos puntos ciegos que yo no estoy viendo. Entonces, en primer lugar, hay que querer curarse, ya sea de un problema que estamos viendo o de un problema que no estamos viendo, o de un problema que a lo mejor que no estamos viendo, o los demás ven, ¿sí? O un problema que a lo mejor los demás piensan que yo estoy perfecto y yo creo que tengo un problema. Entonces es esto, ¿no? El problema, la cuestión es muy personal, y cuando hablamos de, por ejemplo, de terapia que va a ser como más sostenida en el tiempo, una terapia como vos la estás planteando, una terapia de una demanda propia. Claro. Cuando te llevan, por ejemplo, esto me pasa a mí, por ejemplo, cuando traen a un paciente con un problema de adicción, ¿sí? No es lo mismo que cuando el paciente decide ir. Con su demanda. Claro. ¿Sí? O sea, muchas veces se aborda desde otro lugar. Exactamente. Por eso muchas veces el primer punto es este. Cuando te llevan un paciente con un problema de adicción, lo primero que tienes que hacer es que el paciente tome conciencia de que tiene que hacer un cambio. Que tiene que hacer un cambio y que tiene un problema. Que es un problema que se puede resolver. Por eso, primer punto, querer curarse. Como querer curarse es la clave, es decir, querer curarse es... Pero para querer curarte, antes que querer curarme, tengo que tener conciencia de que tengo un problema. Claro. El primer punto es tomar conciencia de que tengo un problema. Sí, el tema es cuando vos no tenés conciencia, ahí es cuando, bueno, vamos. Pues si vos estás con un problema de adicción que vos no estás viendo, pero tenés el problema. Sí. Bueno, entonces aparece el tema de, bueno, voy, consulto. ¿Qué se plantea cuando vos arrancas el tratamiento? Que sí, punto número 1, querer curarte. Si vos no querés curarte y vos querés persistir en lo tuyo, vos no te vas a curar. Punto número 2, saber que te podés curar. ¿Sí? Que tu problema tiene solución. Pero yo tengo un cáncer. El cáncer hoy por hoy, si lo agarramos a tiempo, tiene solución. ¿Sí? Si lo agarramos a tiempo, y depende qué cáncer tiene solución. Y acompañado de la medicina tradicional. Acompañado de la medicina como corresponde convencional, pero no solamente con la medicina convencional, no solamente hay que hacer y hay que recurrir a la tríada convencional científica de la quimio y la cirugía, ¿sí? Y la radio, sino que también hay que contemplar la parte emocional y afectiva. Absolutamente. Si no, no contemplamos la causa del cáncer. Bien. ¿Sí? Esto es importantísimo, ¿no? Fundamental. Erradicamos
a lo mejor el problema, pero no erradicamos la causa que genera el problema. Y acá se trata de, ya que vamos a trabajar sobre algo profundo, vamos a tratar de saber qué nos condujo, porque aparte hay causas, esto vamos a hablar en otro programa, si te parece, ya están las causas emocionales afectivas, interpersonales que nos llevan al cáncer, más allá del hábito de fumar, el alcohol, los tóxicos, el estrés crónico y los contaminantes del agua y de la tierra. Hay cuestiones emocionales, afectivas, interpersonales, bien determinadas, que mis colegas por ahí no se han metido en ese terreno, pero ya están. Esto ya está, es psico-oncología del siglo XXI, por eso yo digo a todo el mundo, lean psico-oncología del siglo XXI, de un gran José Chabelson, que es un cirujano que acaba de fallecer, un gran cirujano que acaba de fallecer, que se dedicó a la psico-oncología. José Chabelson, psico-oncología del siglo XXI, un gran médico que acaba de fallecer a los 90 años. Extraordinario, con el cual me encontraba en todos los congresos de psiquiatría internacional. Punto número 1, querer curarse. Punto número 2, saber que si llegás a tiempo, saber que te podés curar. Esto, por ejemplo, es muy difícil de dar vuelta en un depresivo, que ya viene con no puedo. Sí, la depresión es súper y recontra curable si vos sabés de depresión. Si vos como profesional investigaste lo que es depresión, qué la genera, las causas, más allá de echarle la culpa a la genética y te pusiste a averiguar un poquitito más allá de la genética, saber, viene un paciente depresivo y yo no voy a poder curarme, ¿sí? Entonces hay que saber, primero querer curarse, después saber que te podés curar y que vos tenés elementos dentro tuyo que vas a través de esos elementos, a través del descubrir esos elementos y poner en juego herramientas para que te podés curar. Y número 3, aceptar la curación. Aceptar. ¿Sí? Que seas vos situarte en otro lugar, ya no en el lugar del enfermo, ¿sí? Sino en el lugar de una nueva persona, ya no con ese problema al cual vos te hacías, te aferrabas y hasta sacabas ciertos beneficios, ciertos privilegios o ventajas. Yo soy el enfermito, yo soy el depresivo, yo soy el paciente psicosomático, entonces saco a través de la lástima, a través de ser víctima, a través del pobrecito saco ventajas, sino situarme desde que una persona ya no nueva, pero sin ese problema que manejaba mi vida, ¿no? Aparte, en cada sesión sale una persona distinta de la que entró. Sí, eso está bueno. Y durante la semana hay un proceso de trabajo personal que inconscientemente uno lo va haciendo, o sea, va como afianzando lo que se trabajó en la terapia. Claro, eso es sí. Yo realmente a mis pacientes les doy ejercicios y tareas. Sí, para que piensen en la semana. Yo realmente estoy haciendo terapias cada 15 días, terapias quincenales, ¿no? Sí. Básicamente por lo que planteaba el tema de situación económica y todo lo demás. Y realmente, 15 días es un buen tiempo como para ver qué pasa con estas tareas o estos reencuentros con uno mismo, que está bueno también de pronto ver qué me pasa, qué siento más allá de esa hora que a lo mejor uno está en terapia. Bien. Por lo tanto, vos podés parafrasear esto que yo te digo, querer curarse, saber que te podés curar y aceptar que te has curado con él. Querer cambiar, saber que podés cambiar y aceptar el cambio. Querer cambiar, saber que podés cambiar y aceptar el cambio. Claro. Aceptar el cambio. Es dificilísimo, es dificilísimo. Aceptarme, pues ya decís, ya no soy ese que fui. Y con ese aceptar el cambio, ahí aparece un Juan David Ignacio genial, en un gran capítulo que es el psicoanálisis cura, un libro que yo estoy estudiando mucho, el psicoanálisis cura, y él dice, mi capítulo preferido es este, ¿y sabes cómo cierra? El enigma de la curación. Él dice, ni siquiera puedo darme cuenta cómo los pacientes se curan, pero se curan. Porque el psicoanálisis cura, es decir, la psicoterapia cura. Uno cuando hace terapia no habla tanto de sanación, sino que habla de curación, ¿no? Pero y muchas veces la cura pasa a ser hasta algo enigmático. ¿Sí? Vos decís, uno tiene como terapeuta una serie de pasos o de procesos que uno va llevando a la terapia, hasta muchas veces es inconsciente, que uno se da cuenta, pero las hace a través de tantos años de trabajo, que después vos lo ves y lo hiciste, a lo mejor a lo largo de un proceso, pero lo que realmente hace que el paciente se modifique o se sienta diferente, o que el paciente pueda dejar atrás sus síntomas, que pueda encontrarse con nuevos recursos para solucionar los problemas, decís, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Bien. Decís, vos ya no sos el mismo que entraste. No sos, absolutamente. Y me aparece un filósofo en la cabeza, se llama Martin Buber. Martin Buber dice, no somos nosotros entrando a una relación,
sino que somos, no solamente somos nosotros entrando en una relación, sino que somos modificados a través de entrar y de salir de un vínculo con alguien significativo, ¿no? Bien. Sí. ¿Y qué es lo que nos modifica? ¿Qué es lo que nos modifica, Juanjo? Precisamente el vínculo. Como decía, bueno, no hay terapeutas para todos los pacientes. Ni hay. No. ¿Sí? O sea, no hay un terapeuta para No. todos los pacientes No. y. No, y no hay todos los pacientes Todos para los pacientes para un mismo claro. terapeuta. O sea, cada uno tiene, hay que encontrar, ¿no?, su terapeuta. O corrientes. O sea, si el primero no me funcionó, no quiere decir que la terapia no funcione. Claro. Hay que buscar, hurguetear y ver y encontrar cuál es el terapeuta que me puede ayudar de la mejor manera. Así es. Está bueno. Así es. Hay elementos que nos determinan que estamos cerrando Sí. ya, no un ciclo de terapia. ¿No? Elementos que determinan un proceso terapéutico. Para terminarlo, ¿no? ¿No? Para ir terminando. Si querés leerlo, ahí está más o menos la... Reconocer recursos, valores y limitaciones propias sin totalitarismo. Claro, claro. Sí, esto es decir, bueno, yo puedo valer, porque antes a lo mejor sentía que no valía, para llegar a solucionar algo, y ahora me doy cuenta que tengo el poder o el valor o la capacidad o cierto recurso como para solucionar el problema. ¿Sí? Tenemos la siguiente placa. Sí. Juan. Lograr una autoaceptación Sí. y Hospitalidad. hospitalidad más que tolerancia. Consigo mismo y con las personas que lo rodean, relaciones interpersonales. Sí, esto de lograr una situación es decir, bueno, me acepto a mí mismo con mis defectos y con mis virtudes, ni potenciar los defectos, errores, ni tampoco creérmelas con ciertas virtudes o ciertos elementos que a lo mejor tengo ciertos elementos como para afrontar los diferentes problemas, pero bueno, pero a lo mejor no me va a cerrar todo completamente, pero a lo mejor tengo ya más recursos para afrontar los distintos problemas, ¿no? Y el tema de la diferencia entre tolerancia y hospitalidad es esto, ¿no? La tolerancia es como algo de decir, bueno, yo te tolero, te incorporo, te chupo, te absorbo, y la hospitalidad está más vinculado al decir, bueno, me banco al otro distinto, sé que me va a afectar, sé que me va a modificar, y a pesar de todo lo dejo entrar igual, ¿no? El tema del concepto del intruso, que a lo mejor me va a afectar algo, esto de decir, bueno, dejo entrar esto, algo nuevo, sé que me va a afectar esta idea, estos conceptos nuevos, pero los dejo entrar, aunque me molestan, porque sé que me van a ser útiles como para modificar. Claro, eso es fundamental. Sí. Vamos con la siguiente. Comprender, tomar conciencia de lo que nos hace sufrir no es autoconocimiento trágico o conflicto que debemos afrontar, sino nuestra manera de interpretar y vivir el autoconocimiento traumático. Claro, claro. Sí, no es tanto, es fácil, ¿no? Es decir, no es tanto el acontecimiento traumático que te afecta, sino cómo lo vivenciás y la interpretación que le das al mismo. Por ejemplo, no sé, alguien que te venga y te diga a vos un insulto, y vos a lo mejor lo vas a tomar como o alguien que te valoriza y vos lo vas a tomar terriblemente como algo, una ofensa, y te la vas a creer, ¿sí? Y hasta decir, bueno, no sirvo para nada, no valgo para nada. Y otra persona que a lo mejor le va a hacer lo mismo, no le va a afectar en lo más mínimo. Y entonces se juega mucho el tema del conflicto, por ejemplo, de lo que uno arrastra desde chico. Sí. Si vos fuiste desvalorizado, si vos fuiste abandonado, si vos fuiste rechazado, y alguien que aparece ahí que te presentifica ese conflicto que vos traes desde muy chico, ¿no? Si vos traes un conflicto de abandono, de rechazo, de desvalorización, alguien que te desvalorice, aún de adulto, vos sabés, porque le doy a bola a este, dice otro, a lo mejor te va a afectar mucho más porque vos ya arrastrás claro, esa emoción. Esa emoción. ¿Sí? Sí, tal cual. Bien. Seguimos con la siguiente. Poder levantarse de lo inesperado, por doloroso que sea, claro, y reencontrar la capacidad de actuar y amar. Claro. Eso es fundamental, ¿no? Hay que levantarse de lo inesperado. Sí, pues las piñas no sé dónde vienen, pero bueno, vienen y son dolorosas. Y son dolorosas, y te noquean, y vos te caes, y no hay que resistirse, hay veces que hay que dejarse caer. Es decir, a veces dejarse caer. Sí, a veces hay que dejarse caer. Sí, a veces dejarse caer, y hay veces hasta que hay que permitirse estar un poco en el barro y un poco en el suelo. El tema es no permanecer tanto tiempo. No permanecer tirado. Claro. Claro. O sea, bueno, pues, esto me tiró, me tumbó, pero bueno, pero me levanto y sigo sabiendo respiro y sigo, sí. De pronto, bueno, llorisqueo, moqueo un poco ahí, me embarro un poco. ¿Es válido llorisquear? Sí, es muy válido. ¿Sí?
¿Vale llorar? Vale llorar. ¿A los hombres también vale llorar el hombre? ¿El hombre también puede llorar? El hombre se tiene que permitir. Los miedos y las tristezas y así yo les quedo un poco. Las tuyas y las angustias. Sí, si no vas a ser una mujer o un maricón o un cagón por llorar o, no, es mentira. O sentirte mal, es mentira. No vas a ser menos hombre. No, sos humano. Esto no tiene que ser prioridad o un privilegio solamente para la mujer el permitirse las emociones. Bien. El tema de hacerlo en soledad, no en público, ¿no? Sí. Está bien. También, sí, bueno, si es público, bueno, no pasa nada, pero sí, es preferible no histeriquear el tema. Claro. ¿No? Bien. Seguimos con la última. Creo que era la última, ¿no? Aprender asertividad, superar la alexitimia y desarrollar ciertos principios filosóficos terapéuticos como liberador. Claro, felicidad, humildad y coraje. Claro, libertad, felicidad, humildad y coraje. Libertad, ¿no? Como claro. libertad, como libertad. Claro. Sí, vos fíjate que estos principios que siempre charlamos en herramientas, como un principio muy válido a nivel personal e interpersonal, arrancamos, fíjate, con hipertensión arterial, y vos decís, bueno, ¿cuál es el tratamiento para un pico hipertensivo? Esto, asertividad. Asertividad, lo voy a decir la definición por enésima vez. Asertividad es como una especie de grado intermedio de comunicación a nivel interpersonal, donde uno tiene que saber que uno tiene el derecho a expresar lo que vos sentís y pensás de buena manera sin herir al otro, ¿no? Superando por ahí hasta la culpa o la ansiedad o la angustia que te puede llegar a generar esto de plantearle al otro de buena manera lo que vos sentís o lo que vos pensás. Es como una especie de grado intermedio entre el callarte la boca, como dijimos, termina con hipertensión arterial, una úlcera, un asma bronquial o cualquier enfermedad psicosomática. Comerte la bronca. O lo otro, que a lo mejor es pegarle una trompada. Explotar. O un insulto o pegarle una trompada. Hay un término medio. Hay un término medio. El término medio se llama asertividad. Entonces yo a todo el mundo, en todas las charlas que voy, digo, bueno, lo más importante que voy a decir va a ser esto. Traten de aprender a desarrollar en sus vidas asertividad, porque es un gran principio de sanidad psicoterapéutica, psicológica, ¿no? La asertividad. La lexitimia es todo lo contrario. Es como una especie de ceguera emocional, como una especie de dificultad para registrar qué me está pasando, es decir, qué siento, y qué es el miedo, y qué es la tristeza, porque nos han castrado emocionalmente. Los hombres, por ejemplo, somos mucho más alexitímicos, ¿no? Sí, claro. Es decir, porque no nos permitimos las emociones o nos castran a nivel emocional con ciertas emociones básicas naturales. Bien. ¿Sí? Ya con esto. Y por último, los principios filosóficos, que lo hemos charlado muchas veces, en muchos de nuestros programas, como es el tema de saber que tenemos derecho a la libertad, saber que tenemos derecho al amor, primero a querernos, a aprender a bancarnos un poquito más, a ser hospitalarios y a querernos un poco más, para poder compartir eso con los demás. Y finalmente el concepto de felicidad, porque venimos a ser feliz. A ser feliz, sí. Si me pregunta cuál es el sentido de la existencia humana, más allá del deber ser, es el ser feliz. Es decir, el aprender a disfrutar y el aprender a ser felices con lo que a ser feliz. Sí, con lo que somos. Y aprender a ser feliz con lo que tenemos, con lo que somos y con lo que nos tocó. Exactamente. Y si hay algo que no nos gusta, empezar a trabajar para modificar eso. Sí, en esas tres áreas, lo que vos dijiste, el ser, lo que somos, lo que hacemos, es decir, estudiamos, trabajamos, deporte, y con quién estamos a nivel interpersonal. Y con quién nos rodeamos. Lo que nos define es eso, lo que somos, lo que hacemos y con quiénes estamos. Viste que en inglés el verbo to be es ser o estar. Ser, exactamente, ser y estar. Lo que nos define muchas veces es con quiénes estamos. Por eso lo más importante de la vida, aparte de la asertividad, es rodearnos de buenas y sanas compañías. Genial. Y hacer dentro de todo lo que nos gusta, o tratar de trabajar en lo que nos gusta, tratando de encontrar nuestro camino. Más allá de decir, bueno, tengo una necesidad porque tengo que comer, de hoy por hoy trabajar en esto obligadamente. Pero permitirte dentro de todo, en tu cabeza por lo menos, que siempre la idea con lo que vos siempre anhelaste y te gustó trabajar y tratar de hacerlo en el futuro, más allá de la necesidad actual.